Nosotros allí en el CIC Biogune hace ya algunos años que hemos apostado un poco por intentar trabajar en el campo de las enfermedades raras por muchísimas razones. La verdad es que yo soy biólogo estructural o de hecho químico de origen. Nuestro trabajo está más enfocado en lo que sería la ciencia básica y por tanto pues no estoy tan cerca del extremo clínico de la problemática. Sin embargo, progresivamente hemos ido intentando alargarnos hasta donde nos es posible dentro del punto de vista o en el contexto, el marco de un centro de investigación como es el CIC Biogune. Entonces, mi presentación, aunque es muy complementaria a la brillante presentación de Gloria, no es ni mucho menos tan aplicada, y entonces por eso ya con un pequeño disclaimer, que se diría en inglés, unas de mis excusas si en algún momento puede parecer un poco técnica. Intentaré hacerlo lo más didáctico posible. Nuestro problema se centra, como bien ha explicado Gloria, en una de las enfermedades de tipo de porfiria. La familia de porfirias, como ya se ha dicho, es una familia de patologías que se produce por una deficiencia en el grupo hemo. El grupo hemo es un grupo que es único y que es ubicuo a prácticamente todos los seres vivos, de manera que, y este es uno de los puntos por los cuales yo empecé a interesarme, existe una relación obvia entre un fallo genotípico y después una posible acción fenotípica, aunque luego después, obviamente, los síntomas pueden ser muy diversos. Pero sí está claro que podemos nosotros relacionar directamente una pérdida de actividad en los enzimas involucrados en la biosíntesis del grupo hemo con el desarrollo de una patología, hasta el punto de que las patologías específicas van asociadas con el enzima que está relacionado, y en el caso de la porfiria eritropoyética congénita estamos hablando de una deficiencia en la uroporfirinógeno 3 sintasa, que es el enzima que cataliza la ciclación del PBG, el porfobirinógeno, para producir el uroporfirinógeno 3. Esta ciclación, desde el punto de vista químico, es muy curiosa porque se produce con una inversión de configuración. Esto no es un detalle técnico, esto tiene importancia porque en ausencia del enzima realmente lo que pasa es que se produce una ciclación espontánea para producir uroporfirinógeno 1, que solo evoluciona hasta coproporfirinógeno 1 y que se acumula. Es un catabolito que, o sea, se cataboliza mal y por tanto se acumula, y esto es uno de los agravantes de esta enfermedad específica. En concreto, el cuadro clínico es en mi opinión, muy complejo. Prácticamente pueden sufrir cualquier tipo de síntomas. Es obvio que se producen dos tipos de síntomas muy obvios. Uno es la anemia hemolítica, en el sentido de que en este caso, esta es una porfiria eritropoyética, se produce un déficit de producción del grupo hemo y por tanto esto pues implica un episodio de carácter anémico. Y en el caso de también existen algunos elementos que también se han mencionado anteriormente, como por la porfirinuria, es decir, la acumulación de una serie de metabolitos en la orina que incluso le producen un cambio de color, y otros quizá menos comunes, como hipertricosis, o también desde luego la acumulación de estos catabolitos en determinadas zonas, por ejemplo pues en los párpados, en los dedos, lo cual produce al final pues toda una serie de ulceraciones y deformaciones que hace que el paciente de porfiria eritropoyética congénita se vaya deteriorando. Es decir, aquí no estamos hablando tan solo de crisis agudas, ni mucho menos, sino que estamos hablando de unos pacientes pues que en general tienen una calidad de vida muy deteriorada. No he mencionado, pero a diferencia de la porfiria intermitente aguda, esta es una enfermedad autosomal recesiva, lo cual quiere decir que estamos hablando de una enfermedad en la que ambos, se tienen que heredar dos mutaciones para producirse, y que por tanto ya no es tan solo rara, sino que estamos hablando de una enfermedad ultra rara. Existen muy pocos casos en el mundo diagnosticados con esta enfermedad. España es en general un país relativamente abundante en casos de porfiria de este tipo, y esto normalmente suele identificarse con alguna mutación pues que se ha ido heredando con un cierto grado de consanguinidad. Existe una región en Murcia y también en Andalucía pues que tiene una mutación por ahí que va bailando. Sin embargo, esto no quiere decir que no sea una enfermedad, o sea, la porfiria en general no quiere decir que no sea una enfermedad, aunque sea rara, no quiere decir que no sea vinculante. De hecho, así simplemente a modo anecdótico, existe la teoría de que el rey Jorge de Inglaterra sufría porfiria variegata,
y que pues debido a los síntomas que producía, o sea, pues el dolor abdominal que ya se ha mencionado y después también algunos episodios de tipo neurológico, pues las decisiones que llegó a tomar en la guerra de secesión o la guerra de independencia de los Estados Unidos, pues probablemente eso marcaron el curso de la guerra. De hecho, esto los americanos lo aceptan alegremente, los ingleses son un poco más reacios a aceptar que este fue la razón por la cual perdieron la guerra, pero sin embargo existe, incluso hay un libro y una película que habla al respecto de todo el tema este. Bien, el diagnóstico, yo realmente desde el punto de vista ingenio siempre pensé que el diagnóstico era muy sencillo en el caso de la porfiria, porque tienes la orina roja nada que ver, es decir, no es la única causa, por supuesto, que puede producir una orina de tipo de este color. Sin embargo, es uno de los indicadores que puede producirse. Existe un test también para el caso de la orina. De hecho, la orina se vuelve roja al cabo de 24 horas y eso es un indicador más bueno de la presencia de estas porfirinas. Es un buen indicador, se tiene que confirmar obviamente con un análisis de sangre y obviamente estamos hablando de una enfermedad genética, por tanto después implica un análisis posterior genético tanto del paciente como de los progenitores para intentar establecer la causa final de la enfermedad. Esto que parece sencillo, lo que yo he ido aprendiendo en las reuniones con las asociaciones de pacientes es que los pacientes realmente van dando tumbos hasta que al final encuentran algún médico que se le ocurre aquello que estudió en tercero de carrera, que era porfiria y tal, a lo mejor esta persona tiene esta enfermedad. Lo digo porque muchas veces a lo mejor se han diagnosticado por el neurólogo, el dermatólogo, el interno, o sea, el internista. Depende, no hay una normal clara, lo cual quiere decir que muy probablemente no es tan sencillo de diagnosticar. Caso de tratamientos, también se ha mencionado antes, las porfirias en general mayormente no tienen cura y por tanto los tipos de tratamientos que se producen son de carácter paliativo. Obviamente pues estamos aquí hablando del suministro de vina para corregir los caracteres anémicos. También existe la posibilidad para las crisis de afectar con el metabolismo de la glucosa y obviamente pues también se han realizado transfusiones de sangre en el caso porque es una porfiria eritropoyética. En el caso de los tratamientos de tipo curativo, así como en la porfiria intermitente aguda, una porfiria hepática sería el trasplante de hígado, el equivalente aquí sería el trasplante de médula, que se puede producir y en principio también puede llevar a un resultado satisfactorio. Sin embargo, un trasplante de médula no creo que tenga que explicarlo aquí, más bien al revés, pero es un tratamiento agresivo y que implica una reducción inmunológica importante y que por tanto pues puede conllevar un riesgo importante. Y de hecho, de los casos que se han producido, que creo que en este caso aquí yo no sé si vamos ya por 10 o 12 pacientes que han sido trasplantados, ha habido un caso de fallecimiento por infección de citomegalovirus. Entonces, en general es un tratamiento pues muy invasivo y que no se considera como un estándar para la curación de la enfermedad. En este contexto, y aquí nuevamente pido disculpas porque yo no me dedico a la terapia génica, sin embargo, sí que es verdad que en el caso de la porfiria eritropoyética congénita ha habido un intento de realizar, o sea, hay trabajos que están relacionados en terapia génica y hasta qué punto pues puede ser un elemento curativo. Bien, bueno, pues el grupo de Hubert de Bernal y particularmente Manuel Richard en la Universidad de Bordeaux-Ségolène, pues ellos realmente han demostrado que entonces son capaces de alguna manera producir un vector viral que es capaz de corregir los problemas de la porfiria eritropoyética congénita en modelos murinos, en ratones. Entonces, en particular, pues se puede corregir en este caso tanto a nivel enzimático, es decir, corrigen los niveles del enzima, como también a nivel de expresión celular y también incluso a nivel de los defectos de la piel. Una cosa que no había comentado, uno de los problemas más importantes de esta porfiria es la fotosensibilidad de la piel. Debido a la acumulación de estas porfirinas se produce un exceso de sensibilidad de la piel, no a radiación ultravioleta, sino a radiación visible directamente incluso, lo cual obliga pues que esta gente tenga que salir a la calle pues con un tipo de cremas que son, claro, obviamente son resistentes al visible, lo cual quiere decir que son opacas, porque o sea, tiene que ser así, y esto genera muchísimos problemas.
Esto normalmente se mide en el tipo de células que son sensibles a la radiación fluorescente, o sea, a la emisión de fluorescencia de los fluorocitos. En esta terapia génica se puede observar que sí son capaces de revertir el número de fluorocitos que se observan en esto. Dicho de otra manera, que desde el punto de vista del modelo animal son capaces de revertir todos los procesos, y por tanto este sería un candidato más a intentar establecer una fase clínica 1 como la que hemos atendido anteriormente. Esto llevó a pedir un proyecto europeo. Por lo que yo tengo entendido, este proyecto europeo no fue otorgado, en este caso en particular porque el impacto socioeconómico de este tipo de terapia no daba lugar a una posibilidad. Tenemos que tener en cuenta que prácticamente aquí no se podrían hacer ni fases clínicas, porque estamos hablando de un número de pacientes hiperlimitado, y que por tanto el beneficio socioeconómico, teniendo en cuenta que habían alternativas, pues no dio lugar. Y el proyecto, en este caso, que hasta donde yo sé, se ha abortado en este punto simplemente por un problema de recursos económicos. Desde el punto de vista molecular, que es en el fondo lo que a mí más me interesa, existe obviamente un defecto genético. Todas estas enfermedades raras son producidas por un defecto genético. Aquí lo único que yo he hecho es poner todas las mutaciones que se conocen, obviamente los dos alelos, porque estamos hablando de una autosomal recesiva, de todas las mutaciones que se conocen, y aquí en los cuadros tenéis asociados en 3 colores, y esto no lo he hecho yo, esto lo hizo Bob Desnik, la gravedad de la sintomatología que se observa para el paciente en particular, que conlleva estas 2 mutaciones de aquí. Bien, pues hay de todo, un poco. Sin embargo, las mutaciones, y aquí están en la distribución de las mutaciones en el gen, que son más o menos uniformes, prácticamente no muestra nada interesante, a excepción de que existe una mutación, P73R, que es especialmente agresiva, que suele provocar un fenotipo muy complejo y que además tiene una frecuencia anómalamente grande, y que creo que no se puede explicar por un traceado genético. De hecho, es una mutación panétnica, se ha encontrado en varios continentes, y a menos que nos tengamos que remontar a mucha distancia, esto es un poco un misterio aún, realmente, por qué hay tanta frecuencia. Nosotros en el laboratorio hemos trabajado muchísimo con esta mutación, entendemos realmente por qué, o sea, por qué el fenotipo tan agresivo, al menos desde el punto de vista molecular, es decir, es una mutación que verdaderamente destroza la proteína, pero más que eso ya no podemos decir con respecto a este. Bien, y aquí empieza un poco la parte un poco más técnica, y nuevamente pido disculpas. Desde el punto de vista de un bioquímico, para nosotros nos interesa entender el equilibrio que hay entre una forma funcional, que es lo que nosotros llamamos la forma nativa de la proteína, y el estado desplegado de la proteína. O sea, en los primeros cursos de bioquímica nos enseñan que la proteína, para ser funcional, tiene que estar en su conformación plegada, ¿de acuerdo? Y de ahí, pues entonces, el hecho del interés de estudiar la estructura de proteínas. Este equilibrio es muy delicado, son solo unas poquísimas kilocalorías por mol, que es prácticamente muy poquito, es decir, es muy sutil. Con lo cual nosotros tenemos un estado que es, por decirlo así, inactivo, y tenemos un estado plegado, y existe pues una especie de una barrera energética, algo que evita que la proteína funcional entonces pase a ser una proteína disfuncional. Relacionado con esto está el hecho de lo que sería la homeostasis de proteínas después en el caso de la célula. Este sería un modelo básico en el que nosotros tenemos la estabilidad termodinámica básica. En nuestro caso, nosotros lo que nos hemos dado cuenta es de que cuando nosotros expresamos la proteína y nosotros la estudiamos por una técnica que se llama resonancia magnética nuclear, que es exactamente la misma técnica que vosotros usáis para visualizar determinadas partes del cuerpo humano y por tanto diagnosticar cosas, pero que nosotros no introducimos esa resolución espacial, entonces lo que nosotros obtenemos es información de este tipo de aquí, que en este caso, por ejemplo, este espectro nos da una señal por cada protonamida que hay. Si acordáis, las proteínas, aminoácidos, cada aminoácido tiene un grupo amida, por tanto nosotros tenemos una señal para cada uno de estos aminoácidos. ¿Qué quiere decir esto? En función de cómo se distribuyen estos aminoácidos en este espectro, en este cuadrado, nosotros podemos extraer información de si la proteína está correctamente plegada o está desplegada o tiene una conformación diferente. Y lo que os enseño aquí es que los 3 mutantes más o menos solapan en todas las señales, lo cual quiere decir que los 3 mutantes adoptan la conformación estable, la plegada y la funcional. Por tanto, mal vamos, es decir, estos mutantes que están produciendo un fenotipo y que nos están produciendo una enfermedad y que os están llevando a un dolor de cabeza a vosotros,
realmente no quiere decir que la proteína no sea funcional o que no sea catalíticamente activa. Lo que ocurre es, y esto que es lo que nosotros hemos visto, es que su estabilidad y por tanto su homeostasis en la célula no es exactamente la misma. Lo que nosotros tenemos ahora es un problema de que la proteína no está en el estado nativo el suficiente tiempo como para ejercer su función, sino que esta barrera de energía de potencial, que es la que nos está separando de las conformaciones dañinas desde el punto de vista funcional, se ha rebajado. Y por tanto la proteína mutante lo que hace es que esta EA la baja muchísimo y por tanto empieza a ser accesible con formaciones desplegadas y una conformación final, que en este caso es un agregado tal y como hemos visto nosotros en el laboratorio. Simplemente por relacionarlo, esto es exactamente el mismo mecanismo mediante el cual se producen todas las enfermedades neurodegenerativas de tipo amiloidogénico, en el que la proteína cambia de conformación y después progresivamente a lo largo del tiempo genera todas esas placas amiloides que seguro que conocéis, que no son más que formas agregadas. ¿Qué ocurre? Que en el cerebro estas placas no se pueden destruir porque no existe división celular y no hay mecanismos válidos para poder eliminar todo esto y entonces generan un problema. En el caso nuestro, como es una enfermedad metabólica, esto no es del todo así, pero el principal problema que nosotros tenemos es que la proteína cuando está aquí no está haciendo su trabajo y por tanto no está expresada, con lo cual lo que tenemos es un defecto de carácter metabólico. Esto nosotros lo hemos caracterizado para todos los mutantes que se han encontrado de la porfiria y hemos encontrado que realmente este es el mecanismo principal mediante el cual se produce la disfunción a nivel molecular. Por tanto, realmente estamos hablando de un problema de estabilidad de la proteína. ¿Qué quiere decir esto a nivel de célula? Bien, bueno, esto simplemente es un aspecto para demostrar. Aquí vemos la estructura secundaria, como la proteína va cambiando a lo largo del tiempo sin hacer absolutamente nada. Si yo voy repitiendo a lo largo del tiempo el espectro, voy viendo que la proteína va perdiendo esta función y por tanto va decayendo su actividad. Esto simplemente es para demostrar que la pérdida de estructura secundaria, que son estos cuadros de aquí, esto es la pérdida de estructura, equivale a la pérdida de actividad enzimática. Aquí lo que hicimos fue medir la actividad enzimática del enzima incubado a la temperatura fisiológica a lo largo del tiempo, en días, y esto se observa que su pérdida de estabilidad es idéntica a la pérdida de actividad. Por tanto, este gráfico lo que nos está diciendo es que si entendemos, o sea, la pérdida de estabilidad explica perfectamente toda la pérdida de actividad, no hay que ir a buscar nada más. ¿Qué quiere decir esto en el entorno celular? Bien, en el entorno celular, en la célula, todo nace, vive y muere, incluido en la célula. Y entonces lo que ocurre en la célula es obviamente también exactamente lo mismo, la homeostasis de proteínas. Las proteínas se generan en el ribosoma por el dogma central de la biología en particular, y una vez se han generado se plegan, ejercitan su función y luego después el mecanismo más cómodo encontrado por la naturaleza para poder ser óptimo no es apostar por esta proteína a lo largo del tiempo porque puede acumular mutaciones, defectos, etcétera, sino que es al cabo de un determinado tiempo la destruye y regenera otra vez la proteína. Es decir, constantemente estamos haciendo, y esto pasa pues, a nivel de célula, a nivel de tejido y también a nivel dentro de la célula, a nivel de todos sus componentes celulares. Y lo que nos interesa ahora es ver qué tipo de degradación celular tenemos. Pues tenemos varios tipos de degradación, ahora ya se conocen bastante bien. Existen tres grandes tipos: la degradación por el sistema del proteasoma, que seguro que conocéis, que es el que se produce a través de la ubiquitinación. Existen varios premios Nobel ahora con respecto a esto. Las proteínas se enganchan con una cierta etiqueta y se produce su destrucción. Después también existe una degradación por el tipo de autofagosoma. Se producen unas vesículas que se excretan al exterior y pues son como trenes de desechos para su reciclado. Y también existe otras vías que son también muy relacionadas con el autofagosoma, que son la degradación de tipo lisosomal y que pues da lugar a muchísimos tipos de también enfermedades raras cuando este mecanismo no funciona adecuadamente. Pompe, creo que Fabry también, o sea, muchísimas enfermedades. Las enfermedades raras, menos raras, suelen ser todos desórdenes de carácter lisosomal, dada la importancia que tienen estos mecanismos de degradación en el funcionamiento normal de la célula. Nosotros nos interesaba saber exactamente cuál es el mecanismo de degradación. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hemos dicho que in vitro era estabilidad, al final, en el caso del nivel celular, se tiene que convertir en concentración de proteína en
el citoplasma. Eso es lo que nos interesa. Nosotros necesitamos saber si la concentración de proteína en el citoplasma ha quedado afectada. Y de hecho lo es lo que nosotros observamos exactamente aquí. Aquí podéis ver lo que nosotros observamos aquí es la banda importante es esta de aquí, sería la URO3S marcada con un marcador fluorescente, y entonces esto de aquí de hecho es el mutante C73R, aquel que os había hablado antes que era tan agresivo. Cuando nosotros realmente lo ponemos en células no vemos absolutamente nada. Entonces lo que dijimos fue, bueno, pues porque en cambio cuando ponemos la proteína nativa, y eso es un gel que no os he enseñado, sí vemos la cantidad de proteínas. Es decir, somos capaces de ver la concentración de proteína cuando es nativa, pero no con su mutante, lo cual quiere decir que el mutante no se acumula y que por tanto se está degradando, y cuando se está degradando se activan los mecanismos de eliminación y la proteína se va. ¿Qué mecanismo? Bien, lo que hicimos fue inhibir selectivamente los diferentes mecanismos. Inhibimos el lisosoma, el autofagosoma, y no vimos otra vez la proteína, y en cambio cuando inhibimos el proteasoma con MG132 volvemos a ver la proteína. Lo cual quiere decir que esta proteína se nos está degradando mayormente por el proteasoma. De hecho, esto nos dio lugar a colaborar con el grupo de los franceses, y entonces lo que hicimos fue hacer esta inhibición del proteasoma en modelos animales de enfermedad, y lo que observamos es que todos los defectos genéticos son capaces de verse revertidos simplemente con la inhibición del proteasoma. Aquí lo podéis ver, pues simplemente estos serían los ratones modelo animal de la porfiria eritropoyética congénita, de hecho es P248Q homocigoto, pues que presentan todas estas ulceraciones de la piel que están producidas por la acumulación de porfirinas. A la que empezamos a trabajar con un inhibidor del proteasoma un poquito más potente, bortezomib, pues en este caso se empiezan a eliminar. ¿Quiere decir esto que nosotros tenemos una línea de intervención terapéutica? Yo no lo creo. Es decir, creo que el bortezomib se puede utilizar en determinados tipos de cáncer para inhibición proteasomal. La línea proteasomal es extremadamente central dentro del organismo. Yo creo que el número de efectos secundarios que produciría una intervención tan agresiva sería muy superior al beneficio que puede producir la eliminación de los defectos cutáneos. Sin embargo, ¿para qué sirve este experimento? Este experimento sirve para demostrar que si nosotros somos capaces de regular la concentración de proteína intracitosólicamente, vamos a tener un efecto sobre el fenotipo inmediato. Y eso se puede hacer de diferentes maneras. La terapia génica es una de ellas, porque lo que hace es aumentar la concentración de proteína, y esto, insisto, se intentó, pero por cuestiones económicas no se ha desarrollado. En nuestro caso, lo que nosotros pretenderemos después es hacer chaperonas farmacológicas. La primera cosa que por eso queríamos hacer era demostrar que la proteína es capaz de recuperar su actividad si somos capaces de restituir su estabilidad. Entonces cogimos el mutante este C73R y entonces lo analizamos desde el punto de vista computacional, desde el punto de vista de la estructura, de realmente qué le pasa, por qué al introducirle esta arginina aquí en vez de una cisteína se produce esta distorsión de la estabilidad, la proteína se deshace, por decirlo así. Entonces esto es la estructura de la proteína, y lo que comparamos es la proteína nativa que tiene la cisteína con la proteína con la arginina, y entonces nos dimos cuenta, hicimos un análisis topológico de las interacciones que había, y nos dimos cuenta de que había algunas interacciones que estaban frustradas y que otras interacciones estaban potenciadas. Por tanto, lo primero que hicimos desde el punto de vista como prueba académica fue intentar encontrar mutaciones de rescate, es decir, qué pasa si nosotros ahora intentamos, como químicos que somos, pues intentar corregir estas mutaciones, estas interacciones que está generando aquí, para volver a depositar la cadena, ahora la arginina, en una posición que recuerde un poco a la que adoptaba la cisteína en la proteína nativa. Y esto es lo que hicimos. Al final, o sea, esto parece sencillo, pero la verdad es que aquí yo solo presento los que funcionaron, probamos muchísimos más. Obviamente tú piensas algo, no sale, piensas algo más, no sale, pero al final, con un poco de lógica y con mucho error, eres capaz de hacer algo que funcione, y esto es más o menos en el perfil de interacciones. Conseguimos revertirlo con una mutación, con dos tipos de mutaciones en las que introducíamos un aspartico y un glutámico para que generara interacciones electrostáticas y de enlace de hidrógeno con la cadena lateral de la arginina, y entonces lo que conseguimos es revertir otra vez la actividad. Lo que veis aquí es simplemente, esta sería C73R, es la actividad enzimática con respecto a la concentración de sustrato. Esto es lo que sería la curva clásica de Michaelis-Menten de la actividad enzimática. Y vemos, aquí sería la proteína nativa, es en azul, y vemos que los dos mutantes, particularmente el que es en amarillo, el L43D, es capaz de
generar un enzima que es activo. Y aquí vemos los dos productos, el URO1, que es el malo, el que se produce espontáneamente, acordaros, el que no se produce enzimáticamente, y el que se produce enzimáticamente. En la proteína nativa todos nosotros tenemos un poquito de URO1 que se puede observar en orina sin más, pero en el caso del mutante patogénico ya veis que prácticamente todo la porfirina que se produce es URO1. En cambio, los mutantes de rescate son capaces de generar URO3 porque el enzima vuelve a actuar. Y eso nos dio mucha esperanza, es decir, esto no sirve absolutamente para nada porque no vamos a hacer en el sentido aplicado, pero desde el punto de vista académico sí, porque nosotros necesitamos saber que estamos a muy poca distancia de poder revertir la estabilidad de la proteína. La razón por la cual funciona no es porque el enzima ahora sea catalíticamente más bueno, sino es porque aguanta más tiempo, aguanta el tiempo necesario como para que pueda realizar el ensayo enzimático. Ese es el kit de la cuestión. Y la solución útil, por decirlo así, que implica esto son las chaperonas farmacológicas. Y esta es la aproximación terapéutica que sí que estamos, por la cual sí que estamos apostando. ¿En qué consisten chaperonas farmacológicas? Son compuestos orgánicos, es decir, fármacos potencialmente, que son capaces de unirse a la proteína y inducir el plegamiento correcto de la proteína para que sea funcional, o bien ayudar a que esta proteína se localice en el sitio adecuado dentro de la célula, o bien, en definitiva, para que incremente la actividad celular. Es decir, puede hacer varias funciones en función de cuál es el defecto. Como en nuestro caso lo que nos interesaba era que la proteína aumentara su estabilidad, la chaperona farmacológica lo que va a hacer es unirse a la proteína y desde el punto de vista termodinámico una unión tiene que producir una estabilización, porque si no la unión no se produciría. Por tanto, si encontramos una molécula que se una, por definición debiera estabilizar esa molécula. ¿Cómo lo vamos a medir? De dos maneras. Es decir, vamos a medir la interacción biofísicamente en un sistema in vitro y vamos a medir el aumento de la concentración de proteína efectiva en un entorno celular. Y esto es más o menos lo que nosotros hacemos. Simplemente la estrategia pues, es partir de una librería de compuestos en la que nosotros pues, nos interesa cribar estos compuestos mediante toda una serie de test. Ahí tenemos las técnicas biofísicas pues, de medir el cambio de estabilidad, que ahora no voy a entrar en detalles, pero creedme cuando os digo que somos capaces de ver un aumento de la estabilidad de la proteína en un sistema que se diría de high throughput en inglés, sería de cribado rápido de compuestos. Y luego después pues también tenemos en paralelo un sistema en el que podemos monitorizar el aumento de la proteína con aquel modelo que teníamos de GFP de la proteína in vivo. Simplemente aquí los resultados que nosotros hemos encontrado en alguno de los compuestos, pues esto simplemente es la curva de desnaturalización térmica. Cuanto más hacia arriba está, más estable es. Claro, aquí la diferencia son 2-3 grados, aquí hay un problema estadístico importante, pero 2-3 grados equivale a 3, 4, 5 kilocalorías por mol, que es una cantidad de estabilización importante. Aquí simplemente ver que se preserva la estructura secundaria a lo largo del tiempo y se puede observar aquí en un Western blot de que somos capaces con esta proteína, aquí sería simplemente la proteína en ausencia del compuesto y en presencia del compuesto somos capaces de aumentar la concentración efectiva de la proteína en el entorno celular, que es exactamente lo que pretendíamos. Cuando cogemos este extracto celular y lo lisamos, vemos que también la actividad enzimática ha aumentado. No como debiera, obviamente, porque parte de esa proteína va a estar agregada, en parte, pero sí un poquito. Y en estas cosas, un pequeño aumento de la cantidad de proteína puede revertir bastante, porque por ejemplo, la mutación C73R es solo un 0,5% de la actividad de la proteína nativa. Por tanto, un organismo es viable con una 200ava parte de la actividad normal que nosotros tenemos. Con lo cual, cualquier mejora sobre esa barbaridad, obviamente, pues entonces no vamos a llegar al 100% ni mucho menos con esta estrategia. Eso sería muy difícil, pero tampoco pretendemos. O sea, realmente es una estrategia en la que tú pretendes aumentar un poquito la cantidad de proteína para que a lo mejor alivie muchísimo los síntomas de esto. ¿De acuerdo? Entonces, en definitiva, somos capaces desde el punto de vista termodinámico, tanto cinético y homeostático, de recuperar un poco los niveles de la proteína. Y un poco eso era lo que quería presentaros hoy. O sea, realmente creo que hemos demostrado que la proteína tiene un déficit de estabilidad. Este déficit de estabilidad puede ser rescatado desde el punto de vista químico y genético, y esto implica que una aproximación eficaz frente a esta enfermedad podrían ser las chaperonas farmacológicas.
Y esto, esto también me lleva a la idea de que probablemente, y esto lo estamos explorando también en paralelo, de que toda la ruta biosintética del grupo hemo puede ser modulada con moléculas químicas que inhiban o activen o estabilicen esta forma, y probablemente esto pues también tendrá implicaciones en otras porfirias, aunque de eso no os lo puedo presentar hoy. Simplemente, finalmente, pues agradecer a la gente que hizo este trabajo. Esto fue inicialmente la tesis de Arola Fortián, que después siguió Fred y que ahora está continuando Pedro. David también realizó bastante de las notaciones, mis técnicos Ana y Arantxa. Esta es una colaboración siempre, y es muy importante mencionar esto. Yo hago la parte más estructural. Aquí realmente este trabajo también tiene mucho input intelectual y también pues del grupo de Juan Manuel Falcón Pérez, y es una colaboración pues extremadamente útil, porque es esa combinación entre la vía más estructural, o yo soy el más alejado, por decirlo así, de esta parte, y una vía más celular, y ahora en el futuro también pues también una banda aún más aplicada. Ya he mencionado pues que nosotros también trabajamos con el grupo de Brunel y en la Universidad de Bordeaux, y también tenemos buena relación con el grupo de Bob Desnik en el Mount Sinai en Nueva York. Y nada, muchas gracias por